Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo, para este día 21 de febrero escuchamos el Evangelio del día tomado de San Marcos, capítulo 9, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: Gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le respondió: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El largo evangelio de hoy nos presenta una situación compleja, con muchos detalles. Jesús acaba de mostrar su divinidad a los discípulos en el monte y ahora bajando se encuentra esta situación. Me llama la atención un detalle insignificante, y este es que la gente se impresiona mucho al ver a Jesús y corren a saludarlo. Es como si los discípulos no les hubieran transmitido a ellos la presencia de Cristo, como si la gente sintiera como algo increíble que Jesús se les acercase, siendo que Él siempre se ha mezclado sin reservas con todos. ¿Será que los discípulos les han hablado de Jesús como un Mesías inalcanzable? Podemos reflexionar un poco en ello y también en si nosotros hacemos que las personas se sientan más cercanas o más alejadas de Jesús. Luego sigue todo el episodio del hijo enfermo y endemoniado de un hombre y la enseñanza de Jesús sobre la fe y la curación del muchacho. A veces me parece que para muchos la fe sea obrar milagros en favor de los demás, romper las leyes de la naturaleza para mostrar el poder de Dios y así ganar personas para Cristo. Y cuando vemos que no suceden, o nos desanimamos o renegamos contra Dios, o incluso turbamos la fe de otros, pues no logramos hacer que Dios usara su inmenso poder en una obra que consideramos buena. En la vida podemos pasar por momentos muy difíciles, por situaciones límite en las que nos damos cuenta que en realidad no podemos hacer nada y gritamos a Dios. Y eso está bien, Dios nos ayuda siempre y Él tiene el poder para ayudarnos y consolarnos. La fe en Cristo no es convencernos de que, como Él es Dios, debería hacer el bien que nosotros creemos es necesario en determinada situación y arreglarlo todo. La fe en Cristo es ponernos en sus manos y hacer su voluntad, y no que Él haga la nuestra. Eso es lo que hace el padre de este hijo enfermo y endemoniado. Al descubrirse con poca fe, le pide a Jesús que le aumente la fe. Los discípulos, dice Jesús, tenían poca fe, pero no le piden que les ayude a acrecentarla. Hay situaciones de pecado tan arraigadas en la vida de muchos que les hace sufrir, pero tampoco desean emprender el camino de conversión y comenzar a poner en práctica lo que Jesús les indica. Queremos ser curados instantáneamente,
Y Jesús nos dice que ciertamente nos libraremos de muchos demonios si oramos y ayunamos, es decir, si lo buscamos para conocerle y escuchar su palabra, y si damos testimonio de que Él es nuestro alimento. En medio de una enfermedad incurable, nuestra o de los nuestros, Dios tiene el poder de consolarnos, de fortalecernos y quitarnos los miedos. En una situación límite, Él puede hacernos descubrir que no estamos solos y darnos la fortaleza y el consuelo para enfrentarla llenos de paz, aunque ésta pueda llevarnos incluso a una muerte injusta. La fe en Cristo no es la ilusión de que no sufriremos o no seremos derrotados, o de que no pasaremos por la muerte corporal. La fe nos enseña, nos convence íntimamente de que dentro de nosotros hay vida eterna, de que lo que sembramos en su nombre no se perderá, aunque no nos toque a nosotros ver el fruto, de que aquello que ante los ojos de los demás es un fracaso, como la pasión de Cristo, en realidad es el momento de la más grande victoria, porque no claudicamos, no cedemos al mal, preferimos ser fieles a aquel de quien nos sabemos amados antes que renegar de él. Te invito a que busques el Salmo 22 y lo recites con devoción, recordando que Jesús lo recitó completo en el momento de la cruz, del dolor, de la oscuridad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al final, aunque sigas viviendo una situación difícil, te sabrás consolado y fortalecido por Dios, preparado para afrontar ese momento de dura prueba, sabiendo que no estás solo. Paz y bien, que Dios te bendiga.